que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hola amigos, en este video vamos a aprender cómo hacer nuestro horno y a la vez va a ser un ahumador. Muy económico, muy ahorrativo, simplemente con poco carbón vamos a poder hacer asados, horneados, cocidos perfectamente y también ahumar nuestra comida en simplemente pocos minutos. Le podemos dar un buen sabor. Para esto simplemente vamos a necesitar aproximadamente dos materiales para hacer nuestra base, nuestra estructura de nuestro horno, que va a ser malla metálica, y en este caso utilicé dos cabillas, perdón, de 1/4 de pulgada. Hice 4 aros, tomé las medidas de 4 aros y los realicé todos a la misma medida. Después, para unirlos, usé una varilla de un tamaño más grueso, un calibre más grueso, no sé su elección, pues yo agarré una un poco más grueso pues para darle resistencia a nuestro horno. Y así fui uniendo las partes, así como se mira en el video. Las uní y las amarré con alambre y ya esa fue mi estructura. La de los lados, las estructuras que se miran a los lados de nuestro horno, eso van a ser una imitación de dos ramas o dos palos que estén ahí para poder moverlo, porque va a quedar un poco pesado. Pues una persona sola lo puede mover, lo puede arrastrar, pero le decidí hacerle eso para poder tener de dónde empujarlo, el caso tal de que lo quiera mover. Bueno, una vez tengamos todo esto realizado, procedimos a aplicar nuestra primera imprimación de cemento. Para esto, como lo acaban de ver en el video, ingreso cemento en la parte interior de nuestro horno, de nuestra estructura. Voy a dejar una capa aproximadamente de unos de 5 a 6 centímetros, sí, un poquito gruesa, ya que va a ser nuestra base de nuestro horno. Y simplemente una vez la tengamos la tengamos esparcida bien, simplemente procedemos con el siguiente paso, que será la aplicación de nuestro cemento a nuestra malla de los lados de nuestro horno. Recuerden que para esta mezcla no vamos a dejarla muy mojada, muy mojada, que quede un término medio, como lo he mostrado en los anteriores videos. Estos pasos son iguales de similares, o por no decirlos que igual, a todos los videos que he hecho donde hago las macetas, los materos. Igual, el mismo procedimiento, la misma técnica se aplicaría en este caso, que se hace un primer recubrimiento de nuestra malla y el segundo sería dejar una vez se seca para hacer nuestra imprimación de nuestro molde. Como se los venía contando hace un momento, el procedimiento de aplicación del cemento en la malla es similar a la que hacemos con nuestros materos o nuestras macetas. Simplemente le hacemos presión a nuestra malla con nuestro cemento muy suavemente, pero que traspase la malla, que se agarre el cemento, que en un término en la mitad prácticamente, que se pueda agarrar de ambos lados, y así continuamos por todo nuestro tambor. La primera cobertura que vamos a hacer es general. Vamos a hacer una cobertura general de nuestra primera capa de cemento para una vez dejarlo secar y proceder a hacer nuestra imprimación. En este caso, nuestra mezcla debe usarse, yo lo he utilizado un 60% de arena y un 40% de cemento. Un poco cargado. Por lo general se usa 2 partes de arena y una de cemento, pero en este caso lo he decidido usarlo un poco más fuerte, para que, ya que como va a ser bastante fuerza, pues esté un poquito cargado y tenga más resistencia, no se vaya a fracturar a la hora que lo vaya a mover, porque tengo pensado hacerlo y estarlo moviendo. Entonces
para la hora que lo vaya a trasladar de un lado a otro, no quisiera que se me fuera a partir. Una vez hemos terminado nuestro horno, el resultado, créanme que el resultado es increíble a la hora de hacer nuestra cocción de nuestra comida. Es muy ahorrativo. Con una simple bolsa de carbón se pueden hacer unos horneados muy ricos, y sobre todo los ahumados. Se pueden hacer carnes ahumadas, chuletas ahumadas, bueno, o cualquier carne que ustedes tengan la pueden ahumar. Es un resultado muy muy delicioso. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Suscríbanse y denle like. Nos vemos. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a